Buenos días. Vamos a ver el factor de conversión, que fue uno de los temas que dijimos que era muy importante para el siguiente semestre. Entonces, hoy nos toca o nos corresponde ver el tema de conversión de unidades con enfoque a manejo de formas y espacios. Entonces, una conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en cierta unidad de medida en otro equivalente, que puede ser del mismo sistema de unidades o no. Existe el sistema sexagesimal y el sistema decesimal, que son los que probablemente tú vayas a ver en esta unidad de aprendizaje. Este proceso suele realizarse con el uso del factor de conversión, que es una operación matemática muy parecida a la regla de tres simples, pero que esta nos ayuda a nosotros a organizar la información en múltiplos y submúltiplos, en una determinada unidad de medida. Y también facilita al momento de justificar cuál es nuestro resultado, porque podemos observar claramente qué unidad es con la que queremos trabajar. Algunos ejemplos comunes que nosotros utilizamos en los factores de conversión es, por ejemplo, los cambios monetarios de euros, dólares, pesetas, libras, medidas de distancia, medidas de tiempo, cambios de velocidades y cantidades de sustancia. Una de las cosas muy importantes en las conversiones de unidades es que, o más bien en los problemas razonados, es que la unidad de medición con la que tenemos que trabajar siempre va a tener que ser la misma. Entonces, una conversión de unidades mediante el factor de conversión es una relación que existe de una cantidad física del mismo tipo, por cada uno de los sistemas de medición diferentes que tú vayas a utilizar para realizar esa equivalencia. Los pasos a efectuar en este factor de conversión serían los siguientes. Número uno, siempre identificar cuáles son todos nuestros datos, escribir lo que se va a convertir y en qué unidades se tiene que convertir o en qué unidades están y en cuáles se quiere convertir. En el número dos es seleccionar las equivalencias de acuerdo a las unidades que tienes, a la unidad que tiene tu valor y también la unidad a la que quieres convertir ese valor. En el número tres es formar el factor de conversión apropiado a partir de la equivalencia. Número cuatro, realizar una multiplicación, dice la cantidad original por el factor de conversión y cancelar las unidades que no son deseadas. Y al final interpretar lo que son los resultados, que es uno de los puntos que muchas veces no podemos realizar. Entonces vamos a nuestro primer tema, que es con enfoque en la unidad de aprendizaje en manejo de formas y espacio, la que tú vas a ver en el siguiente semestre. En matemáticas, el manejo de formas y espacios es un tema que es más que nada geometría, pero lo que es en primer semestre, que viene siendo desarrollo del pensamiento algebraico, va a ser aplicado a la geometría. Entonces, uno de los temas es el de ángulos y su clasificación, que se utiliza en los sistemas hexagesimales y circulares para la medición de ángulos, es decir, donde nace el tiempo, ¿verdad? Lo que es la hora, minutos y segundos, donde tendrás que convertir de grados hexagesimales a radianes o viceversa. Entonces, nosotros sabemos de antemano que lo que es un ángulo, viene siendo donde se juntan dos segmentos de recta, unidos por un vértice. Entonces, este ángulo, que en este caso se llama ángulo alfa, es el que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ¿qué unidad de medición se expresan estos tipos de problemas? Pues su unidad serían grados hexagesimales o también la otra unidad serían los radianes. Para poder convertir de grados hexagesimales a radianes o viceversa, utilizamos nosotros la siguiente equivalencia, que es pi por radio o por radianes en este caso, que es igual a 180 grados. Vámonos con nuestro primer ejercicio.
vamos a convertir nosotros, vamos a hacer una conversión de unidades mediante el factor de conversión. Entonces, nuestra equivalencia sería pi por radianes es igual a 180. El factor de conversión que se forma con con esta equivalencia puede ser la siguiente. Puede ser pi por radianes entre 180 siempre y cuando yo quiera cancelar los grados y quedarme precisamente con lo que son los radianes. O también cuando yo voy a convertir radianes, por ejemplo, si yo quiero convertir radianes a grados hexagesimales, entonces la parte de los radianes debe de quedar completamente abajo. Entonces cancelo radianes para que me quede en grados hexagesimales. Vuelvo a repetir. En la primera opción es cuando yo tengo, por ejemplo, que manejar grados. Tengo grados y los quiero convertir a radianes, entonces esta va a ser la equivalencia que yo voy a utilizar de grados a radianes. Y la segunda es cuando yo voy a convertir, por ejemplo, de radianes a grados. Nota, dice, de una equivalencia se forman dos factores de conversión. Recuerda que debes de utilizar el más apropiado para poder eliminar la unidad no deseada y conseguir la que nosotros deseamos. El primer ejemplo va a ser transformar, por ejemplo, 135 grados en radianes. Entonces me vuelvo a la diapositiva anterior y vamos a ver que es de grados a radianes. Por lo tanto, la equivalencia que yo voy a utilizar, pues obviamente sería esta. Más bien el factor de conversión. Entonces, fíjense cómo le vamos a hacer. Por ejemplo, primero es los datos. Tengo 135 grados, la equivalencia, y después cuál es el factor que yo voy a utilizar. En eso organizamos la información. Es decir, los 135 grados yo los quiero convertir a radianes. Por lo tanto, si yo multiplico esta parte de aquí, ahí como aparece en la diapositiva, tendría yo 135 después que multiplica a esta información, que sería por pi, y la unidad es en radianes, entre 180 grados. Entonces, vámonos a lo que es la calculadora y vamos a realizar la información. Por ejemplo, tengo 135, utilizo el pi, se encuentra aquí, entonces le pongo segunda función de pi, le pongo igual y luego entre lo que son 180. Le ponemos igual y me queda que esto convertido en grados serían 2.3 radianes.